Es un gusto tener en Terapia Podcast a Luis Fernando Zubieta, el cual es escritor de guiones, guionista, pero también es docente, también es director de televisión. Y es un placer tenerte aquí en Terapia Podcast, Luis Fernando. Gracias Ramón por recibirme. Es un placer estar acá contigo. Y la temática de Terapia Podcast es que te sientas como si no estuvieras siendo grabado, si nadie te estuviera viendo y podamos adentrarnos en algún tema emocional o algún tema que quisieras tú plantear aquí en terapia. ¿Hay algún tema del cual quisieras hablar el día de hoy? Pues creo que, mira, voy a tratar de irme a algo que he estado pensando recurrentemente en las últimas semanas, porque yo creo que si lo he estado pensando es por algo. Y de pronto me ha estado llegando este pensamiento de que quizás podría o debería estar haciendo algo más con quizás un regalo, un don, un privilegio que recibí. Específicamente hablo del hecho de que bueno, la primera vez fue hace ya casi 13 años, en 2012, fui diagnosticado con linfoma de Hodgkin, que es un tipo de cáncer que da en los ganglios. Eh, digamos, es un tema del sistema inmunológico. Y recibí tratamiento, nunca estuve perfectamente en remisión, era extraño, hasta que 3 años después otra vez recaí. Decidí no hacerme el tratamiento por un año, estaba en negación, yo creo no quería volver a sentir lo que había sentido con el tratamiento y pues terminé llegando un año después de ese diagnóstico al hospital en urgencias, con 6 de hemoglobina, prácticamente muriéndome. De hecho, me dijeron esa noche que no sabían si yo iba a poder pasar la noche, porque tenía un ganglio muy crecido cerca del corazón y podía generar un paro cardíaco. Digo, yo en este momento tenía recién cumplidos, y digo recién 5 días antes, 23 años. La primera vez tenía 18. Y últimamente he estado pensando que si tuve el privilegio y la fortuna de encontrarme con ciertos conocimientos y ciertas enseñanzas que me fueron dadas por personas muy específicas en los momentos más críticos, y si tuve el privilegio de recibir eso y que desde mi punto de vista eso fue junto con la medicina lo que me permitió sanar, que probablemente yo podría estar haciendo algo un poco más activo para tratar de transmitir esto mismo que a mí me sirvió para curarme, para personas que estén pasando por una situación similar. No, y que no tiene que ser necesariamente una enfermedad. O sea, obviamente si es una enfermedad, pues les va a resonar un poco más de manera directa, pero yo creo que es en general con cualquier situación que genere malestar en la vida, un enfoque distinto. De alguna manera lo hago en mi práctica docente, ¿no? Creo que ese es como el lugar en el que encuentro un poco la manera de transmitir estas enseñanzas, no específicamente sobre la enfermedad, sino sobre una manera de ver la vida que se alinea con un, una toma de responsabilidad individual absoluta, en el cual pues uno está en el lugar en donde está porque uno ha caminado hasta ahí de manera consciente o inconsciente, y entonces es también responsabilidad de uno, si no le gusta a uno el lugar en donde está, pues caminar hacia otro lado, ¿no? Entonces eso, yo creo que últimamente, estas últimas semanas me he estado dando vueltas la cabeza como quizás debería hacer algo más, ¿no? Con, Con tu con, esta, experiencia. con mi experiencia. Y cuando llegó la invitación al podcast, yo lo pensaba y decía como, qué curioso que justamente ahorita que estoy pensando como en esto, se da la oportunidad de quizás ir a un espacio y hablar un poco de eso, ¿no? Y esta sensación como de responsabilidad, de hablar de mi experiencia como para, puede ser como para encontrar un sentido más en mi vida, en la etapa actual o para ayudar a otras personas. ¿Lo sientes como una sensación positiva, una sensación negativa, incómoda, cómoda? ¿Cómo lo vives? Yo creo que varía entre ambas. De pronto es una sensación incómoda, ¿no? O sea, es la sensación incómoda de
por dos lados. Por un lado, primero es la sensación incómoda de quizás no estoy haciendo lo suficiente con la responsabilidad que tengo ante haber vivido esto y haber podido salir adelante. Y por otro lado también es la incomodidad de decir, bueno, pero si lo hago también es como compartir una parte demasiado vulnerable de mí o una parte demasiado privada. Yo personalmente, digo, te lo comparto, yo nunca voy por la vida hablando de esto, ¿no? La gente que me conoce desde hace muchos años, pues sabe que viví esto, pero la verdad es que trato de que además no sea algo que defina mi vida. De hecho, por ejemplo, yo nunca utilizo el término hacia mí mismo como sobreviviente de cáncer o todos estos términos que a veces la gente utiliza, que respeto mucho quienes se quieran identificar con ese tipo de denominaciones, pero creo que a mí me gusta mantenerme un poco más alejado, un poco más apartado de mi propia experiencia, verla un poco más disociada de mí. Es lo que me permite también como no identificarme con la enfermedad y no volverla el centro de mi vida, No ¿no? te gusta sentirte una víctima. Exactamente, sí, no, porque mira, yo creo que la pregunta primigenia que cualquier ser humano se debería de hacer sobre la realidad y sobre la existencia, y es una pregunta muy buena, no nada más para los artistas, que lo es, si te dedicas al arte es fundamental que te lo preguntes, pero creo que es fundamental preguntártelo en cualquier situación, es ¿por qué pasa lo que pasa? ¿No? Y realmente creo que es una pregunta muy antigua en la humanidad, ¿por qué pasa lo que pasa? Y yo pienso que ante esa pregunta solo hay dos posibles respuestas. Digo, se le puede poner muchos nombres, pero o sea, solo puedes decir las cosas pasan por destino, que es otra manera de decir las cosas pasan por coincidencia, por suerte, por casualidad, por azar o por un factor externo. Y eso, decir que las cosas pasan por destino, supone que lo que me pasa en mi vida no tiene nada que ver con algo que yo haya hecho, ¿no? Y por el otro lado, la otra respuesta sería que las cosas pasan por la ley de causa y efecto. Es decir, a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud en sentido opuesto, ¿no? Por si se habían olvidado de la clase de física de secundaria. Que sería decir que las cosas pasan por mis acciones, que pasan por mi carácter, es decir, por la forma en la que yo actúo frente a mis circunstancias, de las cuales muchas probablemente uno no elige ciertas circunstancias, quizás uno no elige quiénes son sus padres, uno no elige dónde nació, uno no elige pues muchas circunstancias que están presentes en la vida, pero uno sí elige cómo actuar frente a ellas, ¿no? Entonces cuando yo empecé en mi proceso de tratar de entender por qué me había pasado lo que me había pasado, pues es muy fuerte, porque obviamente al principio cuando recibes la noticia, y digo, yo teniendo 18 años, para mí fue demoledor en un principio, ¿no? O sea, la noticia fue muy rara. ¿Cómo te la dieron? ¿Cómo lo viviste? Fue una cosa bien chistosa. Yo había ido a una boda en Mérida y yo sufro mucho el calor, pero mucho. Entonces tenía tanto calor y la boda era una boda civil que era en la casa de unas personas que conocemos muy bien, mi familia y yo. Y entonces yo tenía tanto calor que me metí a bañar. Y cuando me salí de bañar, me quedé dormido después en el aire acondicionado. Entonces yo creo que algo pasó, que me dolía terriblemente el pecho, no sé, como que me empezó a dar una inflamación. Yo pensé que a lo mejor era una neumonía o algo así. Mis papás me llevaron al hospital a urgencias en la madrugada cuando regresamos de Mérida, porque llegamos como yo creo a las 12 de la noche a la Ciudad de México, ya lunes, y de pronto yo no me sentía bien, no me sentía bien, y dijeron, pues vamos a urgencias, ¿no? Y pues lo que empezó como una radiografía, luego fue una tomografía, y luego fue como aquí hay algo muy raro, y me dieron la noticia, y lo que voy a decir es extraño, pero cuando me dieron la noticia, no sé, se sintió como si toda mi vida hubiera estado orientada hacia ese momento. O sea, como que yo sabía que eso iba a pasar en algún momento. No que yo lo supiera conscientemente antes, sino que cuando me lo dijeron no me pareció tan extraño, digamos. No me pareció tan extraño, pero fue un poco aterrador, ¿no? Que te digan algo así a A los los 18 18 años. años. Luego lo que pasa es que en ese momento me dijeron que estaba detectado muy a tiempo. Entonces, eh, eso me dio cierta tranquilidad, cierta paz. Y luego empieza la parte como de
de ya un poco después del shock de la noticia, empezarme a preguntar, pues, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿No? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Por supuesto que al principio es muy difícil verlo y yo, este es un conocimiento que utilizo hacia mí y que si tuviera que decírselo a alguien más que estuviera atravesando una situación, sería con mucha delicadeza, con mucho amor y con mucho tacto. Porque yo no es que estoy diciendo que uno se tenga que sentir culpable de estar enfermo, pero quizás uno podría abrir el diálogo consigo mismo y decir, ¿qué me está queriendo decir esta situación sobre mi vida? Al menos yo descubrí que si uno no abre ese diálogo con la enfermedad, uno puede curar quizás el síntoma, pero la causa persiste. Eh, En este sentido, hace rato también lo mencionabas, como que puede haber dos posibilidades, uno que sea causa-efecto, otro que yo me lo esté provocando o algo de lo que yo haga lo haya provocado. En tu imaginario, digamos, quitando como la parte intelectualizada del tema, sino más bien dentro de ti, Luis Fernando, ¿qué te has imaginado? ¿Qué ideas te han venido en tu cabeza? ¿Qué hice? ¿Qué hice para provocar que me diera cáncer? claro, lo que pasa es que yo estaba un día en una clase, esto me dio pues justamente en el último año de prepa, ¿no? Entonces cuando yo entré a la universidad, que estudié teatro, estaba en una clase de análisis de texto de un gran maestro, que en paz descanse, que tuve en la universidad, que se llama Fernando Martínez Monroy. Todo el mundo lo conoce como Monroy. Y él dijo una frase, creo que fue su primera clase, y él obviamente no sabía que yo estaba enfermo en ese momento. Y él hizo referencia a que el cáncer era un enojo acumulado. Era un enojo acumulado que no encontraba una manera de ser expresado, ¿no? Y que al no encontrar una manera de ser expresado se manifestaba en el cuerpo. Yo no dije nada, pero por supuesto que mi reacción frente a eso fue enfurecerme, ¿no? O sea, fue como de, ¿cómo tú te vas a atrever a decir eso? Pero fue muy curioso porque por un lado yo me indigné terriblemente de lo que dijo y por otro lado yo sabía perfectamente que eso era cierto. O sea, yo lo sentía en el lugar más intuitivo de mi ser, no, ni siquiera justamente en un lugar racionalizado, ¿no? Sino en un lugar intuitivo. Yo sabía cuando escuché eso que eso tenía que ver conmigo. Y entonces yo me puse a pensar, ¿cuáles son las cosas, ¿no?, en las que yo probablemente tenga algo que ver con esto? Entonces yo empecé a pensar, bueno, ¿qué tal que la enfermedad no es un enemigo a vencer, sino que la enfermedad es una aliada que está ahí como diciéndome, hey, pon atención en esto. O sea, pon atención a esto a lo que no le has puesto atención. Entonces, al contrario, yo veo al menos en mi vida la enfermedad y así lo siento emocionalmente porque así fue mi experiencia. Yo veo que la enfermedad llegó a mi vida en el momento exacto para que yo pusiera atención a lo que tenía que poner atención, para que yo dejara de vivir enojado, para que yo dejara mm, de considerar que lo que sucedía en mi vida, yo no era el agente activo que hacía que sucediera, sino que eran, no sé, las circunstancias, el destino eh, o cualquier agente externo, ¿no? Entonces tú piensas que esto se provocó porque vivías enojado, por una parte, y otra parte como una postura de víctima, donde yo no soy responsable, yo no puedo mover mi destino, digamos. Sí, o sea, y creo que otra cosa que me enseñó una persona que se llama Fernando Mastroianni que a mí me sirvió mucho fue pensar en un término que él llama la ganancia oculta, ¿no? Que es como, a ver, ¿qué estoy ganando con esta situación que aparentemente es horrible y que aparentemente yo no deseo y que aparentemente me hace daño, pero en el fondo, ¿qué estoy ganando? Y aquello que estás ganando probablemente es a lo que le estás dando más valor y a lo que más difícil es renunciar. En mi caso yo me puse a pensar en eso y entonces dije como de, a ver, ¿qué está pasando en mi vida en este momento? Dije, claro, de pronto todo el mundo te voltea a ver, ¿no? De pronto te vuelves el centro de atención de todo el grupo de amigos. De pronto hacen misas para pedir por tu salud.
De pronto eres el gran guerrero, el gran luchador al que todo el mundo admira. Además, como yo siempre jugué un poco a esta cosa de proyectar hacia afuera mucha tranquilidad, mucha paz. O sea, la gente me veía igual que siempre, ¿no? Aunque yo estuviera enfermo y que probablemente se me cayera el pelo, o en el caso de la segunda vez del tratamiento, 3 años después, hasta no tenía cejas, ¿no? O sea, yo me veía al espejo y yo no me reconocía a mí mismo. Pero claro, en el fondo dices, tienes la atención de todo el mundo y de alguna manera también pasa algo bien curioso, que es difícil renunciar a ello cuando estás inmerso en esta situación. Cuando estás en una situación de enfermedad, es difícil que alguna persona te reclame cualquier cosa. Entonces de pronto te autorizas tú a hacer de una cierta manera y la gente no se siente con el derecho de decirte nada, ¿no? Entonces creo que yo me di cuenta, claro, mi ganancia oculta es obtener atención y obtener un pase libre para quizás ser desagradable con la gente o ser grosero con la gente. Y dije, ¿qué prefiero? ¿Prefiero la atención de la gente o prefiero estar sano aunque la gente no esté hablando de mí, ¿no? Aunque la gente no esté diciendo, oh, míralo, qué gran guerrero es. Entonces una vez hablando con el maestro Monroy justamente me decía, mira, si quieres atención, lo que puedes hacer es dar clases, ¿no? Y aquí estoy dando clases Y en mi, recordando ese en mi vida. momento, ¿sí te faltaba atención? ¿Sí necesitabas atención? Es que yo creo que no me faltaba, yo creo que más, o sea, bueno, más bien, no es que no la tuviera, sino que yo tenía una sensación de falta, ¿no? Una sensación de carencia, quizás como si no fuera suficiente lo que tenía. Justamente lo que tú me estás preguntando es lo que a mí me ayudó mucho como a decir, a ver, hay otras formas en que tengo atención. No nada más otras formas en que podría obtenerla, sino hay otras formas en que la tengo, de hecho. O sea, la gente a mi alrededor sí me ve, sí me observa, sí me quiere y no necesito estar enfermo para que eso suceda, ¿no? No necesito sufrir para justificar mi camino de vida. Entonces, uno siempre sigue aprendiendo, es como mi opinión. Yo creo que si uno ya no tuviera nada que aprender, uno ya no estaría quizás en este plano, ¿no? Entonces yo no pretendo decir que la enfermedad me hizo aprender todo lo que tenía que aprender en la vida, para nada, pero yo sí recuerdo haber dialogado pues con lo que yo considero una fuerza superior, Dios, sin una religión de por medio. Y sí le dije algo así como, Dios mío, por favor, la lección que yo tenga que aprender en esta vida, lo que sea que yo no he terminado de aprender, si te es posible, házmelo aprender, pero en salud, ¿no? Que yo, por cierto, mi visión de Dios, no creo que Dios te cure, ni Dios te manda enfermedades, ¿no? Porque para mí eso sería un Dios intervencionista, que es lo mismo que hablar del destino, que es lo mismo que hablar del azar, que es lo mismo hablar de algo más que decide por ti, ¿no? Yo creo que Dios es una fuerza, Dios es el deseo infinito de dar, entonces todo el mundo vive la experiencia de Dios al momento de dar, al momento de amar, pero no creo que Dios me haya mandado una enfermedad, ni tampoco creo que Él me haya curado como tal, sino que creo que Dios puso a mi disposición a las personas correctas y era mi función escuchar o no. Yo podría haber decidido mantenerme enojado ante la afirmación de que el cáncer era un enojo manifestado en el cuerpo. O yo podría haberme enojado terriblemente cuando Fernando Mastroianni, otro gran maestro, me dijo que la enfermedad era una elección y era un camino y era una forma de enfocar la realidad y que la salud era otra forma de enfocar la realidad, que es una forma, vamos, no sé, por decirlo con lenguaje muy contemporáneo, que es una forma de vibrar, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que es una forma de ver las cosas, que es una actitud frente a la realidad. Y me pude haber quedado ahí enojado, haber yo tenido esas personas en mi camino y no haberlas escuchado, pero creo que cuando estás en una situación tan crítica en la que no sabes si vas a seguir viviendo, y yo tenía claro que quería seguir viviendo, dije como tengo que poner atención a todo aquello que está surgiendo en mi camino porque no creo en las casualidades, no creo en las coincidencias. Creo que todo es una elección casi siempre inconsciente, pero por algo está en mi vida esto. Y en este sentido, si nos adentramos al mundo de las ideas y esto fuera una idea, yo tengo una idea de que
por estar enojado o por tener una actitud ante la vida provoqué una enfermedad en mi cuerpo. Pero esto es una idea, no sabemos si es una realidad, Correcto. porque no se hizo un estudio específico para saberlo. Si esto solo fuera una idea y si hubiera una cuestión genética que provocara la enfermedad, ¿esto cambiaría tu historia? Probablemente no. Voy a tratar de explicar por qué. Primero porque yo considero, bueno, para empezar, yo no tengo ningún familiar que se haya enfermado de esto, ¿no? En mi historia familiar nadie había tenido linfoma de Hodgkin. Eso por un lado. Por el otro, yo considero que la genética es una circunstancia que, que está presente, pero que no necesariamente se va a manifestar como una enfermedad. Es decir, creo que tiene que haber una decisión detrás de que sí se desate efectivamente la enfermedad. Es decir, existe el potencial de la enfermedad, que eso es la genética, está ahí, almacenado en los genes, ese potencial, pero creo que no se manifiesta a menos que haya una serie de decisiones. Ahora, si supusiéramos nosotros que esto es una idea, Sí, ¿no? o que, digamos, en lugar de decisiones hay cuestiones que afectan, pero a lo mejor son externas, no sé, hay cánceres que se afecte Sí, de la piel, por ejemplo, que se desarrollan por los rayos solares, sí. o también tiene que ver la alimentación. Sí, es que justo ahí está la cuestión, la alimentación es una decisión, ¿no? Es una decisión, pero suponiendo que tú ni siquiera hubieras Sí. pensado que eso iba a provocar el Claro, cáncer, no, sino bueno, que, de ¿no? hecho estoy convencido de que prácticamente nadie piensa conscientemente me quiero enfermar. Nadie piensa eso, ¿no? Porque nadie quisiera estar conscientemente en esa situación. Ahora, si nosotros Pues suponemos es que hay que, ganancias secundarias, ¿no? exacto, o sea, yo creo que si fuera una idea, yo lo que diría es como, bueno, al menos esa idea me salvó la vida, ¿no? Porque yo sí siento que en cuanto yo tuve el cambio de perspectiva, de dejar de suponer que lo que me estaba pasando era algo que había ocurrido por el destino, algo que no tenía nada que ver conmigo y ante lo cual yo me tenía que enfrentar por una injusticia terrible de la vida que había decidido enfermarme a mis 18 y a mis 22 años. Y cuando yo cambié esa perspectiva a lo mejor esto es algo que tiene que ver conmigo y algo que tengo que trabajar yo, el cambio en mi cuerpo, o sea, el cambio, la manera en la que mi cuerpo empezó a reaccionar frente al tratamiento, comparado con antes de hacer ese cambio, fue brutal. Mira, por poner un ejemplo que puede ser muy superficial, pero yo, bueno, como te decía que la segunda vez me tardé un año en empezar el tratamiento, eh, yo tenía pues ganglios ya por todos lados. Tenía un cáncer en fase 4B, ¿no? Y tenía ganglios tan inflamados en el hígado y en el vaso que me estaban empujando el estómago y los intestinos y no tenía hambre. Bueno, no nada más que no tenía hambre, sino que comía y me llenaba muy rápido. Yo llegué a pesar 60 kilos, digo, Wow. o sea, estaba en los huesos casi, ¿no? Y en el momento en el que yo cambio mi perspectiva, empiezo a trabajar el cáncer desde adentro, sí sin pelearme con la medicina además, porque hay que decirlo, la medicina existe por algo y los descubrimientos que se han hecho médicos existen por algo. Entonces uno no tiene que jugar a ser el Dalai Lama o el Buda iluminado y decir yo voy a hacer que mi cáncer desaparezca porque me vea en el espejo y repita 30 veces soy salud, ¿no? O sea, claro, creo que esa es de hecho una forma sofisticada de negación de la realidad porque estás enfermo. Y puede provocar Bueno, la muerte, ¿no? bueno, casi es lo que me pasa, ¿no? Por yo estar jugando ese juego de no, 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 yo no estoy enfermo, yo estoy en salud. Eso es negación, eso no es afrontar lo que la enfermedad está queriendo traer a tu vida, lo que está queriendo enseñarte. Entonces, yo lo que creo es que ante esta circunstancia, pues cuando yo hice este cambio de mentalidad, el tratamiento de pronto empezó a hacer un efecto muy distinto en mí y salí del hospital y me comí 6 enchiladas, que yo creo que llevaba un año sin poderme comer, no me podía acabar un filete de atún. No me podía acabar un filete de atún antes, o sea, me llenaba muy rápido. Y cuando salí y me empecé a sentir infinitamente mejor, fui a mi casa y me comí 6 enchiladas en salsa verde, ¿no? Entonces Sí hay un sí factor, pude sentir como
mi actitud frente a la situación era fundamental para el resultado. Obviamente los doctores siempre, o sea, los médicos siempre van a tener escepticismo frente a este tipo de ideas. Y es normal, porque ellos se dedican a algo que es más palpable. Y está bien, porque lo que ellos hacen también salva vidas, por supuesto. Pero me decía, por ejemplo, uno de los médicos que me trató, me dijo, mira, lo que sí te puedo decir, al menos en mi experiencia, es que quizás no necesariamente el tener una actitud echada para adelante y positiva siempre ha salvado a los pacientes que yo he tratado. Me dijo, pero siempre los pacientes que han tenido una actitud hacia abajo y negativa, siempre se han terminado muriendo. Entonces me dijo, yo no te puedo asegurar que por tener una actitud positiva te vayas a salvar, pero lo que sí te puedo asegurar es que si tienes una actitud negativa, eso va a jugar mucho en tu contra. Y qué aguas, no estoy hablando del positivismo tóxico y de esto de todo está bien, hay que ser muy felices y sonreír todo el tiempo. No, sino, insisto, es más bien una actitud de decir, no soy víctima de mis circunstancias, soy agente activo de lo que sucede en mi vida y por lo tanto tengo que tomar esto como un aprendizaje de algo. ¿De qué? Lo tengo que descubrir. A mí en específico, pues en ese momento yo estaba nada más enfocado en salvarme, ¿no? Entonces, pues hice lo que pude con lo que tenía a la mano. Ya una vez que estuve sano, empecé a ir a psicoanálisis, que creo que fue igual un proceso que a mí me Entonces, de funcionó alguna mucho. manera este tema es multifactorial, porque hay una parte que por supuesto te ayuda en los tratamientos médicos, pero Claro, también el que tengas una actitud como activa en el curso de la enfermedad, en cómo tomar la enfermedad, a nivel de cómo te atiendes, pero también a nivel emocional y cómo te sientas y cómo reaccione tu cuerpo a tu mente, pues también era la otra parte que necesitabas para salir adelante, ¿no? claro, y que no están peleadas la una con la otra, ¿no? O sea, Ujú. la medicina, insisto, está ahí para el servicio de uno. Es algo luminoso, es algo bondadoso. Yo escucho muchas veces, obviamente, comentarios de gente que se opone a las quimioterapias y que dicen cosas como que las quimioterapias son, no sé, lo peor que le puedes dar a tu cuerpo o que es un engaño de la industria farmacéutica. Mira, no lo sé, pero yo sí te puedo decir que a mí las quimioterapias, la segunda vez sobre todo, cuando yo ya estaba muy enfermo, las quimioterapias me cayeron de maravilla, pero de maravilla. O sea, también obviamente creo que tiene mucho que ver con la actitud con la que yo enfrenté eso, ¿no? Pero a mí me cayeron muy bien. Entonces, esa es mi experiencia y yo creo que uno no debe de negar la presencia de la medicina. Mira, yo creo que si uno tiene la medicina al alcance, en este caso las quimioterapias, el trasplante de médula ósea, que fue lo que yo tuve en esta segunda vez, un autotrasplante de médula ósea después de los ciclos de quimioterapias. Si uno no hace uso de eso, de alguna manera te podrías preguntar, ¿por qué no quieres hacer uso de algo que está a tu disposición para curarte? Mm. Entonces parecería que en el fondo no quisieras curarte, ¿no? Entonces justamente yo no hablo de pelearse con la medicina o suponer que simplemente tiene que ver con algo interno. Creo que es una combinación multifactorial, ¿no? Y que puedes decir, bueno, por un lado tengo estas herramientas que gracias al trabajo de decenas de miles de personas a lo largo de la historia de la humanidad hemos podido llegar y avanzar y tener instrumentos médicos mucho más avanzados para tratar estas enfermedades. Pero por otro lado, también tiene que ser un trabajo interno, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es importante el trabajo interno además para curarse? Porque supongamos que entonces me curo, pero no trabajo nada de adentro. Bueno, a lo mejor se cura el cáncer, pero eso se va a seguir manifestando en otras áreas de la vida, ¿no? O sea, a lo mejor se va a manifestar en una imposibilidad de mantener relaciones sanas de pareja o con amigos, una imposibilidad de mantener una relación sana con tu familia, quizás se manifiesta en conflictos laborales, quizás se manifiesta en, no sé, hay miles de maneras, es decir, todas las cosas, todas las maneras en las que se manifiestan los malestares en las vidas de las personas están ahí, desde mi punto de vista, porque están partiendo de una idea, de una forma de pensar, de una forma de ver el mundo. Entonces, hay personas que dicen cosas como de, bueno, es que mis ideas son así, ¿no? O mi forma de ver el mundo es así, o mi carácter es así.
y como diría la canción, yo soy así, así seguiré y nunca cambiaré, pero pues esa afirmación es muy dañina. Decir que eres así, que no vas a cambiar, es asumir que tu carácter es destino. Y realmente tu carácter es algo que está ahí para moldearse, está ahí para mejorar cada vez. Y si ya te diste cuenta que hay algo de tu carácter que te mete en conflictos, y no estoy hablando necesariamente de una enfermedad, sino que simplemente te genera problemas en tu vida, una forma que tú tienes de ver y de pensar las cosas, pues entonces cámbiala, modifícala, ¿no? No eres esclavo de tu forma de sentir, porque tu forma de sentir nace de tu forma de pensar. No te gusta lo que estás sintiendo, entonces cambia la manera en la que lo estás enfocando, ¿no? Sí, o aprovecha la situación para que tu vida mejore, ¿no? Exacto. Y para entender un poquito más o tener un poquito más de contexto en este sentido, Luis Fernando, ¿cómo podrías describir en términos coloquiales este linfoma de Hodgkin? Pues el linfoma de Hodgkin es una enfermedad, digo, obviamente como no soy médico, No, no, con tus palabras, no, sí, no pasa nada. el linfoma de Hodgkin pues es una enfermedad que se manifiesta en los ganglios. Es una enfermedad que tiene que ver con la sangre, que tiene que ver con la médula ósea y específicamente el linfoma de Hodgkin es una enfermedad muy, voy a decir, ruidosa. Es decir, sus síntomas son muy evidentes, ¿no? Por ejemplo, Te salen, los ganglios se te inflaman mucho. A mí, por ejemplo, se me inflamaban, nunca se me llegaron a inflamar ni en las axilas ni en las ingles, que puede suceder, todos los lugares donde hay ganglios. Pero a mí, yo tenía, por ejemplo, una bola casi del tamaño de una pelota de tenis en el cuello. Bajas mucho de peso, mucho, muy inmediato. Te sientes con falta de oxígeno, sudas profusamente por las noches y yo tenía también una tos persistente. Entonces era como, es imposible ignorar el linfoma de Hodgkin. Hay otros tipos de cáncer que son mucho más difíciles de detectar o cuyos síntomas no son tan evidentes, pero por ejemplo el linfoma de Hodgkin, pues no hay manera de que no lo veas, ¿no? Porque y empieza a supongo ser. que eso era un duelo en tu interior, ¿no? Claro, entiendo esta parte, esta postura de buscar como la parte menos negativa o más positiva sobre el tema, pero seguramente era un duelo en donde había momentos Era súper de mucho difícil, caos, ¿no? era súper difícil. Yo, mira, la verdad es que me acuerdo de mi yo de, pues sobre todo de la recaída, ¿no? Porque te digo, la primera vez que me detectaron, pues fue como vas a salir adelante, todo bien, todo cool, ¿no? Y eso fue terminando la preparatoria, empezando la universidad. Cuando me detectaron fue, la segunda vez fue casi para terminar la universidad, o sea, empezando, empezando mi séptimo semestre de 8 en la universidad. Y yo pienso en ese Luis Fernando de ese tiempo y de verdad que le tengo mucha compasión porque estaba sumido en un caos mental absoluto. Eh, Porque es muy doloroso ver que comes y vas al gimnasio y sigues bajando de peso, ¿no? Digo, obviamente si tienes cáncer eso te debería parecer normal, pero como yo estaba en esta especie de negación de no, yo estoy bien y tal, pero mi cuerpo me decía lo contrario, ¿no? Y yo subía unas escaleras, o sea, no creas que 5 pisos, no, yo subía 10 escalones y ya sentía que no podía respirar, ¿no? Entonces, Wow. por supuesto que era muy frustrante a nivel físico. Luego, ya durante la etapa del tratamiento, también el hecho, por ejemplo, de perder el cabello, yo creo que perder el cabello, como ya me había pasado la primera vez, no era tan choqueante, pero perder las cejas es que el rostro cambia mucho, de verdad, ¿no? Y yo me veía en el espejo y me costaba trabajo reconocerme. Yo recuerdo mis ojos, por ejemplo, sobre todo antes de empezar el tratamiento la segunda vez, y mis ojos parecían como si no estuviera con vida, ¿no? Y conforme fui haciendo el tratamiento y fui trabajando en mi interior, de verdad empecé a ver cómo mis ojos empezaron otra vez a estar luminosos, a tener vida, Y en ¿no? ese curso ha de haber habido mucho miedo, ¿no? Yo creo que sí, o sea, mira, como te digo, la segunda vez que yo llegué al hospital me dijeron, no sabemos si vas a pasar la noche. Ya que pasé la noche, me dijeron eso porque yo le pedí al doctor, yo le dije, por favor, no me mientan, no me mientan, dígame todo, todo lo que yo tenga que saber, porque yo tengo que saber en la situación en la que estoy sin medias tintas.
No se los diga nada más a mis papás, dígamelo a mí, por favor. No me mienta ni usted ni nadie de sus ayudantes. Y entonces por eso él me dijo, bueno, no sabemos si vas a pasar la noche. Cuando pasé la noche, me dijo, tienes como un 40% de probabilidades de curarte y un 60% de no. Y yo, ok. Eso para mí me dio pánico. Pánico. Un miedo terrible. ¿Por qué? Porque yo venía de que 3 años antes, la primera vez que me había dado, me habían dicho, tú tienes un 95% de probabilidades de salir adelante. Entonces, como que yo creo que esa calma que yo tuve fue lo que hizo que yo no hiciera un trabajo más introspectivo. Cuando ya me vi en la situación de o soluciono lo que tengo que solucionar o le digo adiós a este mundo a los 23 años, ahí fue cuando, por supuesto que al principio me entró muchísimo miedo. Cuando te dijeron no sabemos si vas a pasar la noche, ¿qué pensaste? Creo que lo primero que pensé fue como de por qué me hice esto, o sea, por qué me tardé un año en quererme hacer el tratamiento, por qué me dejé llegar al límite. Creo que lo que pasa es que soy un poco extremista y a veces necesito, no sé, yo supongo que en ese momento necesitaba tocar fondo para entender realmente lo que estaba pasando y para dejar de negar que tenía una enfermedad, ¿no? Lo que pensé fue, vamos paso a paso, vamos momento a momento. Me internan, me empiezan a pasar la quimioterapia y yo me puse a escuchar música de meditación y hacer ejercicios de respiración toda la noche porque yo creo que en ese momento yo no le decía así, pero yo creo que yo estaba pasando un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, ¿no? Yo no lo identificaba de tal modo, para mí era simplemente estoy nervioso, ¿no? Pues me puse música, me traté de relajar y dije que sea lo que tenga que ser, ¿no? Pero paso a paso, tampoco puedo hacer como que ya estoy muerto si todavía no lo estoy. Y mi papá, bueno, mis papás, los dos, fueron de gran ayuda porque fueron muy, fueron muy generosos conmigo y además yo creo que ha de haber sido muy difícil para ellos tener que lidiar con tener un hijo que por ser mayor de edad no podían obligar a que se hiciera el tratamiento y que yo durante un año dijera no quiero, no quiero, no quiero y que ellos estuvieran viendo cómo cada vez me ponía peor, ¿no? Y mi papá me dijo algo muy importante para mí cuando me dijeron lo de los porcentajes de probabilidad, ¿no? De 40 de que te cures, 60 de que no. Y mi papá me dijo, manda a volar los porcentajes de probabilidad. Mientras tengas 1% de probabilidad de seguir vivo, aférrate a ese 1% y sigue, y sigue, y sigue adelante, paso a paso, momento a momento, no te adelantes. Y creo que eso para mí fue muy importante. Creo que de hecho es de las cosas, de las grandes lecciones que aprendí con la enfermedad, por la manera en la que la viví, fue vive el presente, vive momento a momento. Por supuesto que los seres humanos nos es imposible de verdad llevar a la práctica esto el 100% del tiempo, ¿no? No es cierto que siempre alguien puede vivir en el presente. Muchas veces estamos viviendo en el futuro o en el pasado, ¿no? Específicamente a mí, yo no soy tanto de como pensar en mi pasado, pero sí como mucho de angustiarme con el futuro, ¿no? Y por supuesto que no creo que sea una lección perfectamente aprendida. Yo creo que hay veces en las que me sigo angustiando a veces con el futuro. Pero cuando me pasa eso, me acuerdo del momento en la enfermedad y digo, acuérdate, las cosas se viven día por día, momento a momento. Hay una cita bíblica que me encanta de, de Jesús de Nazaret diciendo, no te preocupes por lo que has de comer o lo que has de beber. Busca el reino y lo demás te será añadido, que para mí el reino no es otra cosa más que la conciencia, ¿no? O sea, busca la conciencia, busca la verdad y lo demás llegará a tu vida. Y termina diciendo, bástele a cada día su propio problema. Y creo que esa es una gran frase, bástele a cada día su propio problema. En ese momento tenía ese problema. Entonces vamos día por día afrontándolo. Y por otro lado, creo que me ha servido para que cuando tengo algún conflicto en mi vida, trato de que esto tampoco sirva como una manera de evadir lo que está pasando en mi vida, porque también es bueno saber afrontar todo, pero sí de pronto pienso, bueno, pero estoy sano, de verdad. Y es bonito decir eso, porque de pronto tienes
de pronto tienes un conflicto o de pronto tienes incertidumbre laboral en alguna cosa, pues más en una carrera como esta, los proyectos empiezan y los proyectos acaban, ¿no? Pero es como, bueno, pero tengo la bendición de afrontar todo esto sano. Y por lo tanto digo como, no voy a evadir que esto me está generando angustia, pero sí tengo que recordar que nada es tan importante como la salud. Sí, y aparte, como que esta postura tuya en cuanto a tornar los pensamientos a tu favor, sí crea una realidad. No es nada más que los pensamientos se queden ahí volando, sino que hace cambios en ti y en tu entorno. Justo. ¿Cómo identificarías en tu caso? Porque veo como muchos puntos positivos, muchas virtudes de tu parte, de cómo estabas pensando y cómo saliste adelante. ¿Qué de todo esto forjó tu realidad inmediata? Pues lo que pasa es que qué gran punto tocas, la verdad. Qué importante esto que dices, porque a veces la gente suele suponer que sus pensamientos, sus ideas y sus emociones no tienen ninguna repercusión en la realidad, ¿no? O sea, que lo único que tiene una repercusión en la realidad son las acciones físicas, lo evidente. Y yo creo que no es necesario ni siquiera ponerse metafísico para decir que las ideas y la forma que tienes de ver el mundo determina tu realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque la manera en la que yo pienso es la manera en la que yo reacciono frente a las cosas, es decir, la manera en la que yo siento, es la manera en la que yo, por lo tanto, actúo y esas acciones se convierten en hábitos y esos hábitos en mi vida, ¿no? Entonces, yo sí creo que las ideas, sin ponernos metafísicos, determinan la manera en la que uno transita su experiencia en la vida. A mí en ese momento en específico, el hecho de que yo dejara de considerarme a mí como una víctima de mis circunstancias y que empezara a pensar de otro modo, se manifestó, te digo, inmediatamente en una mejoría física. Entonces, yo sé que a lo mejor es difícil de creer para alguien que no lo ha, que quizás no lo ha vivido y que además es muy duro, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando uno está en una depresión, por poner otro ejemplo, y no hablo de una depresión quizás en la que sí urgentemente una persona necesita ayuda psiquiátrica, en cuyo caso está perfecto que recurra a esa ayuda psiquiátrica, pero por ejemplo cuando uno está en una especie de depresión en la que uno ve las cosas negras, ¿no? Todo el panorama parece muy oscuro. Es muy difícil llegar con una persona que está pasando por algo así y decirle, es que primero tienes que cambiar tu forma de pensar y te juro que te vas a empezar a sentir mejor y tu realidad se va a modificar. Es muy difícil porque la persona que está en una situación así, y lo digo yo, si en algún momento me he llegado a sentir quizás en momentos oscuros de mi vida, uno dice, bueno, pero primero que pase algo y entonces ya yo cambio mi forma de pensar. Si no está ¿No? pudiendo la Ajá, persona, ¿no? exacto, ¿no? Y entonces a lo mejor yo digo, si esto se modificara en mi vida, si yo tuviera esto que quiero tener en mi vida, entonces ya me sentiría mejor. Y es una trampa de la mente, es no, primero tienes que pensar cómo piensas, perdón, primero tienes que cambiar cómo piensas, luego entonces vas a empezar a tener una actitud distinta frente a las cosas y entonces va a ser mucho más probable que consigas aquello que quieres conseguir. También teniendo conciencia de los límites que todos tenemos, ¿no? Es sano saber que no todo lo que queremos en la vida lo podemos conseguir y que además no necesariamente es bueno que consigamos todo lo que queremos conseguir, ¿no? O sea, que hay cosas que queremos para nosotros que también son autodestructivas, entonces que no necesariamente son buenas. Pero sí yo creo que cambiar la forma de pensar es el primer paso para cambiar tu realidad. Y también somos seres sociales, entonces hay un rebote. Cuando tú tienes una conducta que viene, como tú dices, de pensamientos, también hay una reacción en el entorno Sí, claro, o sea, que te espejea cómo eres tú. hay una vez escuché una frase muy interesante que es como, ¿no te gusta tu vida? Cambia a las 5 personas más cercanas de las que te rodeas, ¿no? No asumiendo que tú eres moralmente superior y que todas esas otras personas están bien equivocadas y te están haciendo daño. No, a lo mejor es una dinámica en la que las dos partes están haciendo daño, ¿no? Algo relacional, ¿no? Algo relacional, exactamente. Entonces
las personas de las que te rodeas dicen mucho sobre ti, mucho. Eh, tiene que ver con lo que tú estás dispuesto también a aceptar y con que en el caso de las relaciones humanas, polos opuestos se repelen y polos similares se atraen, ¿no? Porque los seres humanos no somos imanes. Entonces nosotros no funcionamos como imanes, sino al contrario. Tú te vas a relacionar con aquello que, que te resuena más, ¿no? Entonces, de esto que dices, por ejemplo, yo creo que o sea, lo que a mí me pasó con la enfermedad y todo este proceso que yo tuve como de reconocimiento de mi responsabilidad, creo que también fue un proceso de sanación no nada más para mí, sino para todas las personas que estaban cerca de mí, sobre todo para mi familia, ¿no? Es decir, todos crecimos como familia, mis papás y mi hermano y yo. De alguna manera como familia aprendimos a reconocer lo mismo que te decía hace rato, que nada es tan grave, que nada es tan importante, Sí, no, que nada es decisivo, ¿no? exacto, que nada es determinante, que nada es completamente la última palabra, ¿no? Y que mientras haya salud, de verdad no le deberíamos de dar tanta importancia a cosas que no deberían de tenerla. Y no estoy diciendo, insisto, no estoy diciendo evade la responsabilidad sobre otras áreas de tu vida. No, claro que hay cosas importantes que no es nada más la salud, pero a lo que voy es como aprende a darle la importancia en la justa medida a todas las cosas. No le des más importancia de la que debería de tener, ¿no? Y creo que fue una lección socialmente aprendida tanto por mí como por mi familia. De todo esto que me platicas, ¿qué te dice esta experiencia que viviste? ¿Qué te dice todo esto acerca de ti? Em, creo que creo que lo que más me dice es aprende a darte chance, que ese es uno de los mejores consejos que me han dado. Date chance. Es decir, lo que dice de mí es que gracias a la enfermedad y a lo que viví, pude reconocer en mí a una persona extremadamente perfeccionista e inflexible consigo mismo y con los demás, ¿no? Ahora, yo creo que todo tiene un lado de luz y un lado de sombra, entonces uno puede decir, ok, soy una persona perfeccionista, soy una persona exigente, ¿cómo convierto eso en algo positivo para mí? ¿Cómo convierto eso en algo constructivo en vez de en algo que me destruya? O más bien de esto, ¿qué te dice esto de ti en cuanto a virtudes, en cuanto a cuestiones o puntos positivos? Creo que me hace ver que soy una persona valiente, que soy una persona que agarra el toro por los cuernos y que no huye de la verdad. Y que no huye de la verdad sobre sí mismo por más aterradora que ésta pueda ser, ¿no? Cuando uno indaga en uno mismo, uno va a encontrar cosas incómodas. Pero creo que esto me dice de mí que yo prefiero incomodarme a vivir en la ignorancia sobre mí mismo. Prefiero, prefiero esa sensación inicial del desagrado frente a un descubrimiento de mí mismo que la sensación de hacer como que algo no está ahí, Eso ¿no? se podría traducir a lo mejor en fortaleza, en resiliencia, en valentía, ¿no? ¿Cómo te Sí. dirías del día de hoy, de esta sesión de Híjole, terapia podcast? más, más tranquilo, creo. Es curioso porque como no hablo de esto tan seguido, ¿no? De pronto siento como si esto ya no tuviera nada que ver conmigo. Y bueno, gracias a Dios ya no estoy en el momento de la enfermedad, pero hablando ahorita en esta hora de terapia podcast, sí me doy cuenta que hay cosas que todavía sigo aprendiendo y que todavía siguen ahí para que yo no las ignore, ¿no? Y hablar de esto me ayuda a volver a esas cosas que a lo mejor todavía que tengo que seguir trabajando, ¿no? Esta flexibilidad conmigo mismo, esta,
permisividad de no tener que ser perfecto, ¿no? De que no absolutamente todo en mi vida tiene que estar descifrado perfectamente ya acomodado, ¿no? Pues yo creo que esa es la aventura de la vida y eso me lo recordó otra vez hoy esta plática contigo, ¿no? Que la vida es eso, es una aventura. Es una aventura en la que las cosas no son estáticas y que por lo tanto no siempre las cosas van a salir como uno quiere, que las cosas no siempre van a estar acomodadas perfectamente y las piezas van a encajar como uno lo desea, pero que eso es parte de la maravilla de la aventura de la vida, ¿no? Que, que uno tiene que descubrirla. Y que también estás trazando un camino muy positivo para ti, muy valiente y con mucha responsabilidad. Eso yo me quedaría de tu charla, que es muy responsable y sí estás creando un camino con toda la responsabilidad. Y eso es muy bonito, escuchar de una persona. Muchas gracias. Sí, es que yo creo que no ser responsable de la vida de uno mismo es ponerse en riesgo uno mismo. Si uno asume que uno no tiene poder sobre su vida, uno se está poniendo en riesgo, ¿no? Entonces, creo que es bueno, eso es lo que yo llamaría el verdadero empoderamiento. O sea, el verdadero empoderamiento para mí es entender que lo que uno tiene que hacer es considerarse responsable de todo lo que ocurre en su vida, porque solo de esa manera uno asume que uno puede cambiar. Si las cosas no ocurren por responsabilidad, sino por destino, entonces, ¿qué importa lo que uno haga? El destino decidirá, el azar decidirá, mm, el intervencionismo de un ser superior decidirá, ¿no? Pero si yo más bien digo, soy responsable de lo que ocurre en mi vida, esa es la única manera en la que yo puedo cambiar. Es lo que, poniéndome aquí teatrero, Bertolt Brecht, un dramaturgo alemán del siglo XX, decía, hay que encontrar la causa evitable, que es un poco lo que uno hace en terapia, ¿no? Uno va hacia atrás, indaga hacia atrás hasta encontrar esa causa evitable, ese momento en el que a lo mejor las cosas se empezaron a desordenar y entrar en caos. Y solo haciéndome responsable y solo diciendo, está en mí hacer ese cambio, es que uno puede, yo creo, vivir más en plenitud y más en paz. Y creo que así es como me voy de la charla de hoy, ¿no? Más en paz conmigo mismo y también con más claridad. Siempre hablar, ponerlo en palabras, externarlo es bueno para volver a aprender esas lecciones que a lo mejor todavía están pendientes. Muchísimas gracias, Luis Fernando Zubieta, Muchas por gracias, estar Ramón. aquí en Terapia Podcast. Gracias a ti. Si te interesa asistir a terapia en nuestro podcast, envía un correo contándonos tu caso a terapiapodcast@outlook.com.